confiando en mí, ahí tenemos algo que nos inspira. Él habla de nuestro pastor José Luis Caquiola Líder. No predicamos igual, pero es nuestra inspiración. Amén. Y gracias a Dios le doy por esta oportunidad de este mensaje, y por título le he puesto Una vida sin Dios. A veces nosotros tenemos cierto poder, ¿sí?, cierto conocimiento, cierta sabiduría en nuestras vidas, que a veces nos lleva a pensar que podemos manejar nuestras vidas y llevarlas en control y decir, puedo vivir, ¿sí?, puedo hacer esto y lo otro, y nos alejamos de Dios. Pensamos que Dios no es el momento de que podamos andar buscando a Dios, que andamos ocupando en Dios, sino que pues ese poder que tenemos, que Dios nos dio como don para sobrevivir aquí en la tierra, lo podemos usar de esa manera para dirigir nuestras vidas. Pero no es así. Necesitamos a Dios, necesitamos una vida en Dios. Pero mi mensaje le he titulado Una vida sin Dios. Todos aquellos que deciden a veces abandonar los caminos de Dios, retirarse de Dios, o no estar al margen que Dios pide de la vida de un creyente, de un cristiano, ¿sí? Podemos estar aquí en la iglesia por muchos tiempos, no sé, muchos años, ¿sí?, pero podemos estar separados de Dios. Tan cerca es Dios de nosotros y nosotros a veces tan distantes de Él, ¿sí?, por ciertos pecados, por ciertas malas actitudes en nuestras vidas. Eso nos lleva a alejarnos de Dios, a que estemos muchas veces aquí como sentados como creyentes o cristianos, ¿sí? Y eso pues a veces nos lleva a vivir una vida difícil, con complicaciones, y pues y aún así a veces no reconocemos que necesitamos a ese gran Dios en nuestras vidas. Amén. Nuestro texto es Juan capítulo 15. Amén. Dice como introducción, dice, la sociedad se ha apartado a Dios de todo. El Señor no está en la vida de muchos. Lo apartamos de todo, de las escuelas, de los hogares, de las familias, de los matrimonios. Y nuestras leyes gubernamentales están hechas por la misma sociedad. Por lo tanto, la sociedad vive un caos. ¿Por qué? Porque se han olvidado de las leyes divinas para gobernar el mundo. Amén. Nuestro texto, Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? A mí lo que más me llama la atención es lo último que dice, separados de mí nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, aún así, separados ni buen fruto vamos a dar para Dios. No vamos a hacer de buen testimonio para representar a nuestro Dios en nuestras vidas. Aún separados de Él, pues nada podemos hacer. Yo he visto y tengo aún familiares, personas que conozco, que pues han llegado a lo más alto del conocimiento, han estudiado grandes carreras, maestrías, y sus vidas son un desastre. Y yo les digo, necesitas a Dios. Necesitas ahora la sabiduría de Dios. Ya adquiriste la sabiduría de la humanidad, del mundo, pero necesitas a Dios en tu vida. Y me dicen que no, y a veces le digo, ¿cómo no necesitas a Dios? Uno vive haciendo cosas, viviendo en pecado, algo que Dios no dispuso, sino que vive en el pecado, y le digo, eso no es bueno ni para tu vida, no le agrada a Dios el vivir bajo esas condiciones. Necesitas a Dios. Me dice, no, yo estudié para sobrevivir en este mundo, para eso estudié, pero tu vida, digo, ha sido un desorden. Busca a Dios y verás que tu vida va a cambiar. Combínalo con todo esto y vas a ver cómo Dios se mueve poderosamente en tu vida y cómo tu vida te va a llevar a algo diferente. Amén. Como mi primer punto dice, separados de Dios nada podemos hacer. Hoy en día el hombre vive en un afán de lograr tantas cosas, títulos académicos, tener éxito en los negocios, en los deportes, en acumular bienes materiales, y como resultado de todo esto, indica que todo lo que hagamos y todo lo que vivimos no tendrá sentido ni razón de ser. Si nosotros estamos separados de Él y Él no está presente en nuestra vida,
pierde todo propósito y nada podemos hacer. Una realidad, cuando nuestras vidas se apartan del propósito de Dios, pasamos a ser personas con discapacidades físicas y emocionales. Se siente uno cansado, con malas actitudes, amargado, coléricos, depresivos y muchas veces iracundos. Esta es una vida de alguien que vive sin Dios. A veces pudiéramos decir que no pasa nada, ¿no? La vida es así, pero si usted le busca el propósito a su vida en Dios, va a ver toda la diferencia de alguien que vive sin Dios o separado de Dios, ¿sí? Al que vive siempre con una relación cercana a Dios. La vida cambia, la vida es diferente. A veces no podemos ni con nuestra propia vida, nuestra propia forma de ser. Nos lleva a veces a estar irritados, a estar enojados, a estar cansados, ¿sí? Esta es una gran realidad. Estamos viviendo día con día el mal que azota a la sociedad de vivir separados de Dios. Es tan común en nuestro diario vivir encontrar a mucha gente frustrada, en depresión, con muchas ataduras. El pesimismo está a la orden del día y el pesimismo nos lleva a vivir en un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene que nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimismo niega el progreso de la civilización de la naturaleza humana. Imagínense, nosotros a veces como cristianos estamos aquí, venimos y recibimos una enseñanza, pero ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Qué tan cerca estamos con Dios? A veces, aún siendo cristiano, yo lo vivo, que también estoy buscando de Dios siempre, pero cuando yo siento que me alejo de Dios, que me separo un poco, que me alejo, que digo, ahorita no oro, ahorita no leo la Biblia, no quiero ir al servicio, pero mi vida poco a poco va tomando un cambio diferente. Mi vida se transforma muchas veces. Digo, caray, pues yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así, ¿por qué soy así? Y pues caigo al punto de que pues, me alejo de las cosas de Dios, me aparto de Dios un poquito. Y a veces ahí el pecado que no nos deja, empiezan a llegar tentaciones a nuestras vidas de distintas formas. Y eso también, cuando cedemos, pues más difícil se torna una relación con nuestro Dios. Y eso nos lleva pues, a vivir separados de Dios. Nos preguntamos constantemente qué está pasando, por qué tanta violencia, por qué tanta corrupción, división social. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado dónde está Dios? ¿No se lo ha preguntado? A veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Y yo creo que hemos hecho mal la pregunta. ¿Sí? No es dónde está Dios, sino en qué momento dejamos a Dios nosotros. ¿Sí? Muchas veces preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Hay necesidad, hay problemas en nuestras vidas, ¿sí? Y a veces decimos, ¿dónde está Dios? O a veces vemos el panorama allá afuera, las noticias. A mí no me gusta ver noticias, porque me pone mal. Salgo asustado, salgo nervioso. Veo a alguien que se me arriba y está a un lado, porque digo, nadie sabe, ¿verdad? Por eso no veo noticias, pero de lo poco que me entero, ¿sí? El mundo está mal. Hay mucha delincuencia, mucha maldad en el mundo, ¿sí? Mucho egoísmo en el mundo, ¿sí? El amor de muchos se ha enfriado, ¿sí? Entonces, es difícil, ¿sí? Y nos respondemos nosotros mismos, ¿dónde está Dios? Nos hemos preguntado cuando vemos una tragedia, cuando vemos algo malo que le está pasando a alguien, porque alguien está viviendo una situación difícil en su vida, ¿sí? A lo mejor por nosotros no, gracias a Dios que Dios nos ayuda, Dios nos cuida, pero por otras personas, y a veces no escucharon, ¿sí? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permitió? No, Dios no permitió, nosotros lo permitimos, ¿sí? Nosotros nos hemos alejado de Dios, no Dios se alejó de nosotros. Dios tal vez
vez sí se haga esa pregunta: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está aquella creación que yo hice? ¿Dónde está? Yo pienso que esa pregunta sí le queda a la medida, pero nosotros, ¿en qué momento dejamos a Dios? ¿Sí? Si trae su Biblia, la puede abrir en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces cuando nosotros vemos la necesidad allá afuera en las personas, o en el mundo entero, o en una familia, en un matrimonio, en una vida personal, ¿sí? Y decimos: ¿dónde está Dios? Más bien deberíamos preguntar: ¿qué pecados estamos cometiendo? ¿Qué desobediencia estamos haciendo para que todo esto esté pasando? ¿Qué pecado está viviendo la humanidad, el mundo, ¿sí? Para que esté viviendo esta situación, ¿sí? Dice que el pecado nos aleja. Dios esconde su rostro para no oír de nosotros. Entonces el mundo clama, ¿sí? Yo le aseguro que muchos, a la hora de ver una necesidad, un temblor, y ver que las casas se caen, que el mar se sale y arrasa con una población, muchos sí claman en ese rato a Dios. Pero ¿cómo están sus vidas? ¿Cómo están viviendo? ¿Sí? ¿Una vida agradable a Dios o una vida donde hay pecado? Entonces Dios no va a escuchar. Dice la Biblia que dice: oculta de vosotros su rostro para no oír. Podemos clamar hasta gritar, pero si estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios, yo pienso que me baso a la palabra de Dios que dice que Él no nos va a oír, ¿sí? Tenemos que llegar al arrepentimiento de nuestros pecados para estar cerca de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo regresar a Dios? Cuando disponemos nuestro corazón en buscar a Dios nuevamente, no importa qué tan perdido te encuentres y lejos te sientas. Recuerda que siempre habrá un camino de gracia y misericordia, el cual te lleva a Él, hasta Él. Tan solo tenemos que reconocer de no estar satisfecho con nuestra forma de vivir. Tenemos que llegar a ese momento de nuestra vida de decir: no quiero más lo que estoy viviendo, ¿sí? No quiero más lo que estoy viviendo. Ya no quiero estar estresado todo el tiempo. Estoy agotado de solo trabajar y no tener contentamiento. Estoy agotado de estar lejos de Dios y fuera de su presencia. Ya no tenemos por qué estar arruinando nuestra propia vida, ¿sí? Estar lejos de nuestra presencia de Dios. A veces, ¿cuántas veces ya no tenemos ganas de venir a los servicios? Ya no tenemos ganas de orar, de leer la palabra de Dios. Entonces eso también es parte de alejarnos de Dios. Eso es parte, a veces, no sé, a veces pasa un servicio, 2 servicios, y no estamos aquí. No estamos aquí. Entonces eso también nos lleva a alejarnos un poco de Dios. Para ese momento de nuestra vida donde nuestro corazón ha sido ya quebrantado, llegada la oportunidad de encontrar a Dios y un arrepentimiento en nuestros corazones sinceros, ¿sí? Si trae su Biblia, puede abrir en Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando hay un arrepentimiento en nuestro corazón, cuando llegamos a ese punto de nuestras vidas que decimos: ya no quiero ser así, ya no quiero vivir así, Señor, ya no quiero ser así, ¿sí? Hay un arrepentimiento en nuestro corazón, vas a ser sincero para con Dios y Dios nos va a escuchar. Dice: sí, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Cuando nuestro corazón es sincero con nuestro Dios y nos humillamos de cualquier cosa que habíamos hecho, de cualquier desobediencia, cualquier pecado, Dios, ¿sí?, lo vamos a encontrar. Y mientras no haya un arrepentimiento sincero en nuestras vidas, pues yo pienso que eso va a estar
más complicado de tener una buena relación con Dios. Amén. Como mi segundo punto, una vida de mucho fruto. Dice la palabra: yo soy la vid, ustedes son las ramas, y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Amén. Mucho fruto. Nuestras vidas serían ejemplares, nuestras vidas serían de buen testimonio, seríamos de mucha ayuda para muchos, para nuestro Dios, para esta iglesia, para nuestro pastor, para entre nosotros mismos, cuando permanecemos en Cristo, cuando vivimos de acuerdo a lo que nuestro Dios nos ha enseñado. El Señor nos enseña que nuestras vidas deben de estar firmemente arraigadas en Él y sus enseñanzas, y esto nos hará dar buen fruto, porque todo aquel que lleva lo limpiará para que lleve más fruto. Es lo que va a hacer nuestro Dios. Nuestro Dios nos va a cuidar, nos va a proteger cuando tenemos una buena relación con Él. ¿Para qué? Para seguir dando buen fruto, para seguir dando buen testimonio, para seguir llevando una vida, ¿sí?, agradable. ¿Sí? Tratemos de vivir más humildemente a la plenitud de Cristo, y para crecer más en toda buena palabra, obra, por lo que puede que nuestro gozo en Él y en su salvación sea completa. Nuestro caminar espiritual debe manar de Jesucristo. Él es la fuente de toda verdad y de toda bondad. El centrarnos en Cristo y en su Evangelio, somos llenos de su gran amor. Si trae su Biblia, la voy a leer en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Necesitamos esa agua de fuente, de esa agua viva, de esa fuente que es Cristo. Necesitamos tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, seguir sus pasos, seguir caminando por donde Él camina, ir caminando por donde Él nos dirige, ¿sí?, para poder llegar al Padre. Él es la fuente de agua viva, ¿sí? A veces yo me pongo a pensar cuando tengo una plantita ahí, que siempre estoy al pendiente de cuidarla, de echarle agua, de cuidarla, que no le dé mucho el sol, que ahorita no le dé mucho frío. Pero la descuidé por unos días, no sé cuántos días, hasta ayer reaccioné y la vi. Y dije: ah, caray, la vi toda marchita, toda ahí ya caída. Y dije: no, ya no la libró. Entonces, ¿por qué se me olvidó regarla? No sé cuántos días, no recuerdo de qué día la dejé de regar, pero cómo tan rápido se marchitó y tendió a secarse las hojas amarillas. Y dije: bueno, ahí que voy a pedirle a Dios por esa plantita, ¿sí? Quiero que se logre, quiero que crezca, porque son muy frondosas, dan mucho fruto y se extienden como enramada. Muy bonito. Yo tengo el recuerdo de una planta así, que estaba allá en la casa del pueblo. Entonces la cuido mucho y la descuidé. Y estando tan cerca donde está la pila de agua, está como a 2 metros. Y así pasa con nuestras vidas muchas veces de nosotros. Nos olvidamos, dejamos a un lado que tenemos que tener una relación con nuestro Dios, que debemos cuidar esa relación con nuestro Dios para que nuestra vida sea buena, para que nuestra vida vaya creciendo y vaya dando fruto y buen fruto, para que esté dispuesta a toda buena obra en los caminos de Dios. Pero si la descuidamos por unos días, a veces que yo dejo de orar por 1 o 2 días o 3 días, no pasa nada. El Señor me entiende, ando cansado, ando desvelado, me siento mal. El Señor me entiende. Pero no es así, nuestras vidas empiezan a marchitar. Nuestra vida espiritual empieza a decaer y a veces, si se nos olvida, se puede secar. Así como esa plantita, gracias a Dios que ayer la vi y dije: y ahora la vi, pues ya se levantó, pero aún tiene las hojas amarillas, quedan consecuencias. Así en nuestras vidas, si nos descuidamos, pues va a pasar algo, y a pasar algo va a suceder y van a tener consecuencias en nuestras vidas que nos van a hacer más difícil
mantener nuestra relación con Dios. Por eso, no nos alejemos de Dios, busquémoslo todos los días, hagamos lo que Él nos pide. Él sabe lo que para nosotros es bueno. Él sabe que necesitamos tener esa relación de vida con Él. ¿Sí? Esa relación que va a estar alimentando nuestro espíritu, nuestra alma del poder de Dios. Esa fuente de vida que nos va a mantener verdes, frondosos, dando fruto. ¿Sí? Y como dice la palabra, dispuestos para toda buena obra. Entonces, hay consecuencias si nos alejamos de Dios. Preguntémonos en qué momento me aparté de Dios, en qué momento dejé de buscar de Dios. No le preguntamos a Dios, ¿dónde estás, Dios? Dios ha estado donde mismo. Él es el principio, el fin. Él es el alfa y el omega. Entonces Él siempre ha permanecido en el mismo lugar. ¿Sí? Busquémoslo con todo nuestro corazón. Vivamos una vida agradable a Dios, donde haya gozo en nuestro corazón y sepamos que tenemos contento a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser. Amén. Yo concluyo con esto. Dios es amor. La vida es un lugar de prueba para nosotros. Dios nos envió a la tierra para aprender y crecer por medio de experiencias agradables y también dolorosas. Él nos permite elegir entre el bien y el mal y nos deja decidir si servimos a otros o si enfocamos en nosotros mismos, o si nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Pues yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que ser obedientes a Dios y vivir una vida sin pecado. Esto nos mantendrá unidos a Él. Amén. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Nada. Nada de lo que suceda alrededor de nosotros podrá separarnos del amor de Dios. Lo que nos va a separar de Dios es nosotros mismos. Lo que decidamos servir o no servir. Eso es lo que nos va a mantener unidos con Dios o nos va a mantener separados de Dios. La decisión que nosotros tomemos de servir o no servir. Como dice ahí, Él nos dio libertad de hacer lo bueno o lo malo. Pero nosotros, ¿qué elegimos? Lo bueno, lo bueno. Tenemos que elegir lo bueno, lo agradable a Dios, lo mejor para nuestras vidas. Entonces, en este día, le doy gracias a Dios por este mensaje y la oportunidad que me da de que, pues sí es cierto, a veces tenemos a Dios tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Por qué? Por nuestras propias decisiones. Porque nosotros hemos decidido no venir, hemos decidido no leer la Biblia, hemos decidido no orar, hemos decidido no servir. ¿Sí? Entonces, hoy Dios nos da una nueva oportunidad como diario. Él dice, cada mañana tus misericordias son nuevas. Aprovechémosla y aprovechemos esta gran oportunidad que Dios nos da, de esta nueva oportunidad, de estar en su presencia, de estar a su lado, de que Dios esté con nosotros. ¿Sí? En este día pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Gracias por acompañarnos en un nuevo video de la Casa del Alfarero. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook. Déjanos un comentario para saber cómo podemos ayudarte. Y si te gustó este video, compártelo para que este mensaje llegue a más gente y que le pueda ayudar en su vida. Bendiciones desde Zapopan, Jalisco. Nos vemos en el próximo video.